en representación del Gabinete de Seguridad integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, informaremos acciones más relevantes realizadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada todos los días por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, presentaremos un muy breve recuento de los objetivos prioritarios detenidos entre 2024 y 2026, entre los que se encuentran líderes criminales, operadores financieros y generadores de violencia, cuyas detenciones han representado golpes relevantes a distintas organizaciones delictivas, pero sobre todo contribuido a la disminución de la violencia en nuestro país. El caso de José Ángel N., detenido en Sinaloa, operador de la facción de un grupo criminal y persona de confianza de Archibaldo Iván, además de ser señalado como jefe operativo y responsable del incremento de la incidencia delictiva en Sinaloa. En Baja California fue detenido Pablo Edwin N., integrante del cártel de los Arellano Félix, relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y extorsión y homicidios en territorio mexicano. Asimismo, fue detenido Armando N., integrante de una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara. Este sujeto mantenía el control de actividades de tráfico de drogas, pero principalmente coordinaba una de las células generadoras de mayor violencia en la entidad. En Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un operativo donde se neutralizó a Rubén N., identificado como líder y fundador de Cártel Jalisco Nueva Generación. También en acciones contra la facción de los Beltrán Leiva en Sinaloa, personal de Marina detuvo a 2 personas y al repeler una agresión perdió la vida Pedro N., identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en varias entidades. Finalmente, en Nayarit fue detenido Audías N., identificado como jefe regional de Cártel Jalisco Nueva Generación y objetivo prioritario en la entidad en un operativo desarrollado por la Secretaría de Marina. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar las acciones más relevantes realizadas durante el último mes. En Cholula, Puebla, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República detuvieron a Homero N., quien es identificado como líder de una célula delictiva denominada Comando Tlahuica, generador de violencia en diversos municipios de Morelos, además de estar relacionado a delitos de homicidio y extorsión. Dicho sujeto anteriormente perteneció a una célula delictiva en Acapulco, lo que le permitió mantener alianzas con grupos delictivos en Guerrero. En el operativo también se aseguraron armas de fuego y diversos aparatos de comunicación. Por otra parte, como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la coordinación del Gabinete de Seguridad con las autoridades locales, en operaciones realizadas durante este fin de semana en distintos municipios de la entidad, fueron detenidos 11 integrantes de células delictivas generadores de violencia, incluyendo a Iván N., líder de una facción del grupo delictivo de Guasave. En estas acciones se aseguraron más de 30 armas de fuego, incluyendo un fusil Barrett, más de 6,000 cartuchos y 200 cargadores, 7 artefactos explosivos y se desmantelaron 6 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Como parte de las acciones de cooperación internacional y combate a las organizaciones criminales transnacionales, en Quintana Roo y Campeche fueron detenidas 3 personas que contaban con ficha roja de Interpol. Entre ellas destaca Denis N., integrante de un grupo criminal transnacional, buscado por delitos relacionados con tráfico de narcóticos, tráfico de personas y posesión de armas de fuego. Además, fueron detenidos 2 integrantes de Cártel de Sinaloa. En Chiapas, en coordinación con las autoridades estatales, derivado de trabajos de cooperación internacional, fue detenido Orlando Armando N., identificado como líder de la organización criminal MS-13 y quien contaba con orden de aprehensión vigente en El Salvador. También en acciones de vigilancia marítima realizadas por la Secretaría de Marina en costas de Chiapas y Guerrero, se aseguraron 2 embarcaciones y más de 3,5 toneladas de cocaína. Además, fueron detenidos 10 tripulantes vinculados con el trasiego de droga por vía marítima. En la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones en alta mar, con lo que se evita que miles de dosis de droga y millones de dosis de droga lleguen a las calles y se afecte de manera significativa las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de narcóticos.
En la Ciudad de México, también en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, fue detenido David N., identificado como operador del grupo delictivo conocido como La Choquiza, quien contaba con orden de aprehensión por homicidio y delitos contra la salud. También buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien aportó información también para su detención. En Jalisco fue detenido José Luis N., líder de Cártel Independiente de Colima o Los Mezcales, identificado como generador de violencia en el estado de Colima y quien contaba con una orden de aprehensión por los hechos recientes que se han dado en el estado de Colima. En Culiacán, Sinaloa, derivado de acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales, el Ejército detuvo a 9 personas vinculadas a una célula delictiva que opera en la entidad. Entre los detenidos se encuentra Rafael N., identificado como líder de este grupo delictivo, relacionado con diversos homicidios recientemente en la entidad. Durante la acción, el Ejército aseguró armas largas, cargadores, más de 1,000 cartuchos y vehículos con reporte de robo. En Matamoros, Tamaulipas, como resultado de cateos y operativos coordinados, fueron detenidas 8 personas vinculadas con actividades de tráfico de droga, armamento y municiones. Estas personas fueron detenidas por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Los detenidos son integrantes del Cártel del Golfo y se encuentran vinculados con una agresión armada hacia elementos del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrida el 17 de mayo, en la cual lamentablemente uno de nuestros compañeros perdió la vida y 2 más resultaron lesionados. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos y tengan la seguridad que todas las personas relacionadas con este delito serán detenidas. En Nogales, Sonora, fue detenido Isaí N., familiar de Joaquín Guzmán, quien cuenta con una orden de extradición. En Morelos, como resultado de la Operación Enjambre y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidos diversos servidores públicos vinculados con actividades ilícitas. Entre ellos se encuentra Jesús N., presidente municipal de Cuautla, Agustín N., presidente municipal, e Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla. Con esta operación suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos 7 presidentes municipales en funciones. Estas acciones forman parte de la política de combate a la corrupción y la impunidad, instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar cualquier vínculo entre autoridades y organizaciones criminales. Del 1 de octubre del 2024 al 31 de mayo del 2026, se han detenido más de 56,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 30,000 armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo. El Ejército y la Marina han desmantelado 2,407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio del 2025 al 31 de mayo del 2026, se ha realizado la detención de 1,468 extorsionadores en distintas entidades. Combatir este delito ha sido prioridad para la Presidenta de México y para las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con las 32 entidades de la República. Entre las acciones recientes en contra de la extorsión destaca la detención en Tamaulipas de Salvador N., integrante de una organización criminal dedicado a extorsionar a comerciantes del sector empresarial. También cuenta con antecedentes delictivos en Estados Unidos en el año 2017, donde fue detenido por contrabando de armas y municiones. En Guerrero, en coordinación con las autoridades del Estado, fueron detenidas 11 personas, entre ellas Jesús N., líder de una organización dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en Acapulco. Agradecemos las denuncias ciudadanas realizadas al Gabinete de Seguridad. Entre los detenidos, 7 cuentan con orden de aprehensión ya por delincuencia organizada y por extorsión. Estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, a quien hacemos un reconocimiento por esta investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Se aseguraron armas de fuego, narcóticos y equipos tecnológicos. Como resultado de estas detenciones, aseguramientos y acciones permanentes de inteligencia, investigación y presencia territorial, como ya lo informó Marcela, se ha registrado una disminución de 46% en el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional. Esto representa 39 homicidios menos cada día. Como ya lo dijo Marcela también, este mes de mayo es el mes más bajo de mayo desde 2015.
Esta disminución refleja que la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum está dando resultados. Si bien no es una tarea terminada, todos los días el Gabinete de Seguridad y sus integrantes trabajan para disminuir la violencia en nuestro país. Secretario, preguntarle, a casi 4 meses de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, ¿cómo se ha reagrupado el cártel Jalisco Nueva Generación? Si hay facciones de este cártel como ocurrió en el pasado con el cártel de Sinaloa. Entonces, como lo mencionamos desde que la Secretaría de la Defensa realizó el operativo, ellos tienen líderes regionales muy identificados, muy, digamos, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida. Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa, de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y también con fines de extradición. Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento. En abril, un medio estadounidense, secretario, había publicado que Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Ceguera, estaría asumiendo el control de este cártel. ¿Qué papel tendría, de acuerdo a la información que tiene el gabinete? Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo. Finalmente, si nos puede dar un balance de este operativo Kukulcán a 6 días de que inició la Copa del Mundo, secretario. No, al momento el operativo ha funcionado de manera muy adecuada, muy exitosa, lo diré yo, con las entidades federativas. Aquí el trabajo que hizo la Policía de la Ciudad de México en la inauguración, pues también demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento estamos bien en todos los estados de la República y así continuaremos. El Gabinete de Seguridad le compartió alguna información sobre un ataque armado hacia una marisquería en Playa del Carmen. Dejó una persona muerta y 3 heridas. Fue el domingo. Sí, en efecto fue el día 14 de junio. Hay una persona que pierde la vida, 3 heridos. Todos son empleados del lugar. Todos son empleados de este restaurante. Ahí estamos trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Tuvimos comunicación prácticamente de manera inmediata. Nos compartieron algunos videos donde se ve a los agresores pasar con lo que parece como un arma de fuego de ráfaga. Hay como 15 o 20 cartuchos percutidos en el piso y estamos trabajando con la Fiscalía para dar con los responsables. Hay un antecedente de un ataque similar el mes pasado que estamos trabajando con la propia Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Preguntarle al secretario de Seguridad sobre la extorsión. Normalmente llegan grupos violentos a querer amenazar de hacer algún daño. Sin embargo, ahora están cambiando la estrategia. Llega un supuesto gestor que representa un despacho de abogados X ahí en el Estado de México y les dice que si se quieren apuntar a un despacho, que los va a proteger en dado de que haya alguna acción legal por parte de las autoridades del municipio. Fue en Ecatepec. Si no aporta uno en ese momento una cantidad que le piden, entonces a los 2 o 3 días llegan supuestos inspectores de diferentes instituciones del municipio y le clausuran por X o cualquier situación. Esa es una forma también de extorsión. Eso se podría identificar como extorsión. ¿Han tenido ese tipo de casos y a dónde lo podemos, se puede denunciar? Gracias. Sí, definitivamente es extorsión. Sí hemos tenido casos y detenidos ya de este tipo. Le precisamos cuántos precisamente en el Estado de México. Es muy importante, como lo mencioné en el primer informe, tuvimos detenciones muy importantes, por ejemplo en Acapulco, de lo que leí ahorita, de 11 detenidos y fueron todo por denuncias ciudadanas. Es importante que la ciudadanía sepa que cuando denuncian por el mecanismo de 089 o en las instituciones del Gabinete de Seguridad no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas. En el caso que usted menciona, o mejor dicho, en la modalidad que usted menciona, es muy importante, por favor, que denuncien y entregamos resultados.
089. Por favor. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre el asunto de la protección que se le mantiene, ¿no?, al gobernador con licencia Rubén Rocha, si otros de los exfuncionarios que están en este caso le han solicitado este tipo de protección o si el Gabinete de Seguridad se la ha sugerido. Gracias. Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la Policía Estatal o de la Fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad. De los demás exfuncionarios también Tampoco, señalados. ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR. Ni se acercaron a pedirla. Tampoco, nadie ha solicitado. Ok, secretario, ya que está ahí en el uso de la voz, quisiera también preguntarle ya un poco en el sentido que preguntaba el compañero que preguntó, sobre el asunto del cártel de Sinaloa. ¿Cómo se ha configurado, pues a partir de toda esta disputa interna que se ha dado en el estado de Sinaloa, pues justo, ¿qué fuerza tiene todavía el cártel de Sinaloa con toda esta serie de disputas al interior? No, pues por supuesto es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues vamos, solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto. Porque no han sido muchísimo más, y han sido detenidos varios líderes importantes. Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales, o mejor dicho, a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. ¿Ha ido cambiando? Sí, se ha ido cambiando. Al inicio de la administración o el año pasado, la gran mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y en sus alrededores, eran de una facción específica, de los Chapitos, y ahorita ya no. Ahorita han sido ya Chapitos, pero también de otras facciones. Es decir, un grupo se ha ido reduciendo más. Y, secretario, finalmente para usted, sobre este asunto de cómo observan ustedes en el país la configuración de grupos criminales. Pudiéramos hablar de un número de cárteles como tal, de un número de grupos menores, podría decirse, que cometen sobre todo asuntos o delitos de extorsión, cobro de piso, una de las modalidades del mismo. Por supuesto hay grupos locales pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan, por decirlo así, en el nombre de una organización criminal más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos no tengan que ver, hay casos que sí, pero que digamos no son parte de un cártel como tal. Sí. ¿Y más o menos como cuántos hay en el país? Sinceramente no me gustaría especular y dar una información incorrecta, pero con gusto podemos hacer una revisión más profunda para darle un número más correcto, sobre todo por entidad federativa. Creo que sería más sencillo poder hacerlo dar así. Y también de los grandes grupos criminales, cárteles, también podrían darnos esa información. Claro que sí. Y bueno, ya también aprovechando para finalizar, el asunto de Baja California Sur. El asunto de Baja California Sur, apenas hicimos un recorrido en el que, bueno, pues sobre todo en lugares como Los Cabos, incluso La Paz, pero sobre todo Los Cabos, se está dando una situación que denuncian grupos hoteleros, pero también otro tipo de sectores, sobre todo de comercio en la región, que acusan que es precisamente una de las facciones del cártel de Sinaloa que están controlando desde giros negros hasta, por ejemplo, el tema de la distribución de agua. Yo quisiera preguntarle qué investigación tienen al respecto en este sentido. También aprovechando preguntar si ya les informó algo el Estado, el gobierno estatal, sobre el asunto del asesinato de Bernardo Soriano, quien recordamos fue el subprocurador de delitos de alto impacto y que asesinaron a unos pocos días después de dejar un cargo público que no era ese. Pues en específico esos asuntos, el tema de Los Cabos con el agua, el predominio que pudiera tener una de las facciones del cártel, y sobre esta investigación. Sobre la investigación sí la lleva directamente la Fiscalía General del Estado. Hasta donde tengo conocimiento no participa la Fiscalía General de la República, pero lo corroboro. Y sobre los otros vínculos
de delincuencia organizada, principalmente en Los Cabos, pues sí hay una célula de facción de Sinaloa muy identificada, que principalmente se dedica al narcomenudeo y giros negros. Eso sí lo tenemos identificado, ha habido detenidos, como lo hemos mencionado aquí, y podemos profundizar al respecto si sobre el tema del agua, de la distribución de agua que tiene, sabemos que es el municipio, ni siquiera es con agua quien tuviera esa responsabilidad, porque sale al momento nosotros no tenemos participación en una investigación del agua, pero hoy mismo con todo gusto pregunto al gobierno del estado si requieren algún tipo de apoyo en este delito. Nada más es rápido una precisión, si me permite preguntarle al secretario de Seguridad, que hace un momento comentó sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, principalmente era el propio líder del cártel Jalisco quien mantenía el vínculo con una fracción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. ¿A qué se refería, secretario? Si en vida el Mencho era quien construía el vínculo con el cártel o con una facción del cártel, solo para aclarar. Claro que sí, contestando a la pregunta que hicieron previamente sobre con qué grupos delictivos tenía relación este cártel, específicamente con el cártel de Sinaloa. Mi respuesta fue que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Esa es la respuesta. Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba con vida? En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más. ¿Intercambiaban personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza? Un refuerzo financiero y de personal. ¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando? De Cártel Jalisco a la facción de Cártel de Sinaloa. ¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno Sí, sobre...? por supuesto, pues hubo siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender. Tras el abatimiento de este personaje, ¿continuó esa alianza, esa asociación? No, como lo mencioné en la respuesta anterior, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio que continúe. Muchas gracias. A sus órdenes. En esta presentación que hicieron del Gabinete de Seguridad y particularmente lo que presentaba el secretario García Harfuch sobre estas miles de detenciones que ocurrieron tanto en el sexenio del presidente López Obrador como en lo que va de su administración, hay una parte muy relevante, las narrativas mediáticas, sobre todo de guerra sucia y de propaganda negra, así como la parte que corresponde a funcionarios estadounidenses que intentan presionar a México y a otros países de América Latina, pues se señala en esas narrativas falsas que no solo no se combate al crimen organizado en México, sino que incluso habría una colusión, nunca presentan pruebas, pero que habría una colusión con estos cárteles del narcotráfico. Es muy importante en el caso de los objetivos prioritarios detallar de quién se trata y qué impacto tienen estos grupos criminales, porque se ponía aquí el caso del Mencho Nemesio Ceguera Cervantes, quien después de que fue detenido pues falleció, pero también hay otros casos muy relevantes como el de Ovidio Guzmán López, que ocurrió en el sexenio del presidente López Obrador. Preguntarle si en algún momento se va a dar este tipo de detalle de cómo impactó en los propios grupos criminales y de lo que significa estas detenciones de objetivos prioritarios. Sí. ¿Quieres comentar? Como lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones, las detenciones que se han presentado aquí, que han sido realizadas por el Ejército Mexicano, por la Secretaría de Marina, por FGR o la propia Secretaría de Seguridad y muchas en coordinación con los estados, no han sido de un grupo específico. Han sido de todos los grupos, de todos los cárteles, pero no solo de todos los cárteles, también de todas las facciones. Igual, las acciones que se hicieron con intercambio de información de Estados Unidos también han sido en contra de todos los grupos, es decir, no es de un grupo y a otro no. También de todos los grupos han sido extraditados o expulsados a Estados Unidos, de todas las facciones también. Entonces, es difícil hablar de una colusión o de una omisión por parte del gobierno cuando hay estos resultados, ¿no? Los resultados en materia de seguridad son muy medibles. Este tipo de información que damos, de ninguna manera estamos diciendo que es una tarea terminada o que
ya no hay nada que hacer, todo lo contrario, se presentan los avances para que la ciudadanía conozca los avances, pero falta muchísimo por hacer, mucha gente por detener y pues laboratorios por destruir. En el sexenio anterior, cuando se habla de una colusión por parte de algún grupo delictivo, de un cártel, pues principalmente en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador hubo varias detenciones sumamente relevantes en contra de cártel de Sinaloa, de cártel Jalisco, de cártel del Golfo, que también aquí en su momento en la mañanera se presentaron, en Guanajuato también. Entonces, todo esto es muy medible. Uno de los principales líderes de cártel de Sinaloa, facción Chapitos, fue detenido en el sexenio pasado y extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México.